en medio del desierto del Thar, que para su información es el segundo desierto más grande del mundo. La verdad que aquí vemos cómo nos estamos sintiendo como los antiguos nómadas se sentían. Pero aquí en esta aldea, la mayoría que están arreando el ganado son las mujeres. Se llevan un poquito, una piedrita pequeñita, es como mal augurio para ellos. Y ya miren, acá están los camellos. En realidad no son camellos, son dromedarios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es dormir en el desierto? Bueno, nosotros también, y por eso en este momento nos encontramos en medio del desierto del Thar en la India. Si querés conocer cómo es vivir una excursión por aquí, qué es lo que podés encontrar y cómo se siente dormir en medio del desierto a cielo abierto, quédate con nosotros en este video. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir el desierto del Thar. ¡Vamos! En este momento nos encontramos caminando por Kudara, que es una de las 84 aldeas abandonadas en camino al desierto del Thar. Y esto es bastante curioso porque hay un montón de casas, algunas que ya están muy restauradas, mientras que hay otras, no tanto, pero donde podrían venir personas a vivir. Y entonces dice la historia que estas aldeas desaparecieron las personas de un día para el otro y hasta el día de hoy no se tiene registro de dónde fueron. ¿Qué sucedió? Dice que el Maharaja, Salam Singh, llegó acá, vio a las mujeres tan hermosas y dijo que se quería casar con ellas. Pero los del pueblo le dijeron que no podía porque eran de distintas castas. Entonces, ¿qué sucedió? Él se enojó muchísimo, como era el gobernante, todo. Dijo, voy a arrasar con sus aldeas y aparte de eso voy hasta quitarles sus rebaños. El pueblo se reunió y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y el Maharaja les había dado una semana. La cosa es que en esa semana ellos se reunieron las 84 aldeas y de un día para el otro desaparecieron. Así, no se sabe nada de ellos. Imagínense qué locura, ¿no? No se sabe hasta el día de hoy nada. Y la gente, porque yo les pregunté, ¿y por qué ahora no viene la gente a vivir a este lugar? Porque ya no es el tiempo de este Maharaja. Y dijeron que... Dijeron que está como que maldito, tiene una maldición, incluso si es que vos se llevan un poquito, una piedrita pequeñita, es como mal augurio para ellos. Sí, te estás llevando como las malas energías de este lugar a tu casa, por eso nadie se saca nada de aquí. Qué loco. Ya estamos en medio de la aldea. Una aldea bien, una aldea bastante rural. Y ya miren, acá están los camellos. En realidad no son camellos, son dromedarios. La diferencia entre un camello y un dromedario es que el camello tiene como 2 jorobas y el dromedario solo tiene una. Así es, el dromedario también es un poco más alto, puede llegar a medir hasta 3 metros. Ay, miren, y aquí están comiendo. Ah, ahí está, ¿ven? Porque ellos comen así como flores secas, según lo que... plantas secas, ¿no? Plantas, hierbas secas, bueno, las plantas que pueden encontrar, las hierbas que pueden encontrar también aquí alrededor del desierto. E incluso ellos pueden comer plantas espinosas que otros animales no pueden comer. Y aquí la señora estaba sacando, que yo quería mostrarles. A ver, ¿qué es lo que saco aquí? Ah, en realidad está sacando más paja. Miren. No saben, aquí estamos en realidad en invierno. Y si bien yo tengo este saco ahorita, creo que dentro de un rato me lo voy a sacar, porque no tienen idea lo fuerte que es el sol. El sol está así, yo creo que ahorita pongo un huevo y lo fríe. Y eso que es invierno. No me quiero imaginar cómo va a ser aquí en verano. Miren de chiquitito que se ve Yeyo al lado del dromedario.
Aquí ya no estamos solamente nosotros, sino que estamos yendo a este campamento con una pareja de Inglaterra también, que son ellos, que los ven ahí. Miren aquí lo que están arreando a las vacas. Es bastante curioso la cantidad de vacas que tienen en esta aldea. Vemos ahí a las señoras, sobre todo las señoras están como cuidando al ganado. Eso también me ha parecido curioso. Mayormente yo veo hombres, pero aquí en esta aldea la mayoría que están arreando el ganado son las mujeres. Abe. 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 Abe, él es nuestro guía el día de hoy. Él nos está acompañando y nos estaba contando que las vacas más que nada son para la ordeña. Entonces aquí las utilizan para todo menos para la carne. And what happens when a cow dies? If a cow dies, like, do you eat the meat? No, No. never. Only eat for birds. Yeah, only vouchers, for... vouchers, Okay, only for vouchers. vouchers. No eating, no cow, no use for But- anything. Miren, nos están... ¡Hola! Nos acaban de abrir la casa y en la casa habían 3 cabritas. Hola. Hola, preciosa. Hola. Uy, qué lindas. Qué como perrito. Y aquí miren, hola. Estamos enamorados. Nosotros somos súper fan de las cabras, ¿no parecen? La cosita más divertida del mundo. Y aquí Sus sí. caras son muy divertidas. Sus caras, la verdad que de solo mirarlas me dan risa. Sí. Y aquí miren, lo que tienen es, antes de entrar a la casa, como un poco de bosta. Que esto lo utilizan para cocinar también y para espantar a los mosquitos. Qué hermosa imagen, miren las vacas ahí pasando enfrente de Yello. Yo ya estoy encima de Guria, a unos buenos metros del suelo. Ok, ahora Ok. sí ya. What's the name of his camel? Mikey. Mikey. Ok. Yello, Bueno, Mikey, vamos. Y esto es en 2 pasos. Levanta primero de adelante y nos vamos nosotros para... y vos vas con el guía. Ahí, Y Yello tiene compañía. eso. Empezamos nuestro safari en camello por el desierto. Estamos concentrados aquí. Hay que hacerle un ruido con el que ellos están familiarizados para el avance. Así, una especie de, no sé, pones la lengua torcida y comenzás a hacer... Ya. Nice. It's camel language. You go. Go. Ah, ok, ese es el lenguaje para decirle vamos, vamos, vamos. Aquí una curiosidad, en India lo más famoso, el deporte nacional es el cricket. Entonces eso es lo que juegan en las aldeas, en todas partes, y es lo que están jugando aquí. Miren. Ahí va Yello, hemos empezado. Según lo que nos han dicho, vamos a estar 1 hora andando en camello hasta la primera parada. Y a veces yo como que tengo sentimientos encontrados en tema de subir al camello, pero cuando vengo a aldeas tan remotas también me pongo a pensar y digo, es la forma en la que han vivido, y de todas formas el camello, o el dromedario en este caso, es el caballo del desierto. Y esto es algo que, a diferencia, por ejemplo, de los elefantes, ellos siguen una línea de domesticación. Incluso el esqueleto es muy similar en el tanto del camello como del caballo. Donde nosotros nos estamos sentando es en el punto de equilibrio de ellos.
y es bastante, como digo, tengo sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo quiero formar parte de lo que es y cómo viven las personas acá, y este es su medio de transporte para poder llegar al desierto, para poder moverse. Entonces, cuéntenos en los comentarios, obviamente siempre de forma muy respetuosa, qué opinan ustedes al respecto, ya que aquí todas las opiniones son bienvenidas. Así que el espacio de los comentarios es para ustedes. Complementando un poco sobre la línea de domesticación en tiempo de los caballos, camellos, dromedarios, tienen una línea mucho más antigua, estamos hablando de 5.000, 7.000 años atrás, a diferencia de los elefantes, que estamos hablando de que recientemente se los domesticaban, 700, 900 años. A ver, tampoco es que sea recientemente para nosotros los humanos, pero para ellos, que son animales salvajes, sí lo sienten como reciente. También otra diferencia es el estilo de montar. A los elefantes usualmente se los monta en el cuello, encima de las vértebras cervicales, donde por lo general no logran soportar y balancear mucho el peso, a diferencia de los caballos, de los camellos y dromedarios, que se los monta encima de la caja torácica en el punto exacto de equilibrio del animal, donde sí pueden balancear los pesos. And do you know a song in Spanish as well? Oh, Macarena, one hand up and one hand down. Oh, Macarena, one hand here, one hand up, one hand down. Oh, Macarena. For how long have you been doing this job? This job is 35 years. 35 years? Yeah, Okay, well, I think you are born, I'm working here. no, I haven't. You have? I haven't. Yeah. Oh, good. I have 33 years. Uh-huh. Yeah. Así que 35 años trabajando aquí de guía en el desierto del Thar. Así que él dijo, se sabe muchas canciones porque tiene 35 años trabajando aquí. Y la cabalgata en estos dromedarios es tranquila, relajadora, paciente. Aquí vamos cantando algunas canciones mientras disfrutamos de las vistas del desierto. Y como dato, los dromedarios solo pueden caminar un máximo de 50 kilómetros por día y pueden alcanzar máximo 4 kilómetros durante 3 minutos. Así que la mayoría de la cabalgata siempre se la hace con el dromedario tranquilo, relajado, caminando a su paso, y así es como vamos. Miren las acacias. Ese tipo de planta espinuda es la que comen los camellos. Miren, ahí están. Qué paisaje más bonito que estamos pasando. Y estos árboles se llaman acacia, que son árboles espinudos. Y son lo que comen los camellos también. Aquí vemos a varios camellos sueltos. Miren. Uy. Ok. Good lunch for here. Gracias por el paseo. Muchas gracias. Uy, buen paseo. Excelente paseo. Haciendo chapati. Aquí aprendiendo a cocinar con Abed.
haciendo chapatis en el medio del desierto. Como el sabor de hacerlo así como con las acacias, más rico, ¿no? La mejor forma de lavar, de sacar la grasa de toda la comida, el aceite. Miren cómo usa la arena del desierto. No químicos, no conservantes, no nada. Totalmente natural, saludable. Miren cómo deja brillante todas las fuentes, cucharas. ¿Para qué más? Ok, ya estamos de vuelta en los camellos, en los dromedarios, en realidad. Ya para la segunda parte de ida al campamento donde vamos a dormir. La verdad que el día me está gustando bastante, es como un plan súper relajado, te muestra bastante de cómo es la vida del desierto, porque, por ejemplo, nosotros nos quedamos un buen rato descansando debajo de las acacias, en la sombra, porque el sol pela, entonces tienes que esperar a que baje un poquito el sol para volver a salir. Y unos datitos sobre los dromedarios es que dicen que ellos pueden ingerir hasta 100 litros de agua en una sola toma y después pueden pasar hasta 10 días en el desierto sin beber una sola gota de agua. Esto puede hacer mucho más en invierno, mientras que en verano no puede ser más de una semana. Miren, acá estamos llegando a un pueblo, a una aldea. Y ahí tienen como un pozo, se ven las mujeres y los niños lavando la ropa. Y si se preguntan cuánto puede llegar a costar en India un dromedario, nos dicen que son alrededor de 45,000 rupias. Este perro nos ha seguido todo el camino. Después de otra hora a camello, por las dunas, por el desierto, hemos llegado a lo que va a ser nuestra casa el día de hoy. Vengan que se las muestro. Les hago un super tour. Estamos, ¿no? Ni correr se puede aquí. Bienvenidos a la casa del día de hoy. Miren, está buenísimo. Estamos en medio de la nada. En medio del desierto del Thar, que para su información es el segundo desierto más grande del mundo. Buenísimo. Y otra cosa que también hay que destacar, yo esperaba, cuando uno piensa en desierto, uno siempre piensa en dunas de arena, pero en realidad no, depende mucho la época. Por ejemplo, este desierto, como pudieron ver, tiene muchísima vegetación, mucha. Así es, a pesar de que, como dijo Gabriela, es el segundo desierto más grande del mundo,
Este desierto del Thar es compartido entre Pakistán e India y es el desierto, en realidad uno se esperaría un desierto como tal, así arena, dunas y todo como el Sahara, por ejemplo, que si todavía no has visto ningún video del Sahara, te dejamos uno por aquí para que vayas luego a disfrutarlo. Pero este desierto del Thar es muy rico en flora y fauna. Muy bien, miren ya lo que se ve que está atardeciendo, qué precioso que se ve el cielo. Y ahorita ya Abdet está haciendo la cena. Vamos a ver qué es lo que nos va a tocar cenar, pero básicamente aquí es venir a relajarse. Vamos a aprender el chai. ¿Cómo lo hace aquí? A ver. So, primero leche, first milk. Milk. Ah, y ahora viene el polvo de té. Chai powder already comes with spices? No, solo es like black tea. Ah, muy bien. Entonces ahora lo que toca es el polvo de té, que es té negro. Y para completar la receta del té del chai masala es la leche, el polvo de té negro, azúcar y lo que le da el sabor especial es el jengibre. Aquí lo importante, para la temporada de frío el jengibre es bueno. And you only put ginger? Or another type of spice? No. Just ginger. Solo lleva jengibre. Y esa es la receta del chai masala. Ya tenemos nuestro tecito, nuestro chai masala. Y ellos están, miren, disfrutando aquí porque ya está el atardecer. Ese cielo está... uf. Está hermoso, la verdad, aquí este atardecer, el cielo está limpio y ya nosotros con nuestra tacita de té aquí por brindar. Chin, chin. Nuestro primer chai Del en desierto. el desierto. ¡Ay, me quemollé yo! ¡Ay, amor! Mi primer quemada. del ¿Vieron que desierto. está caliente? Era para que todos vean que está caliente. Sí, está, me Obvio. beso. Ay, ay, ay. Ahora sí, efectivamente está caliente, ¿vieron? No es broma, recién hervido. Salud, porque sigamos el romance y que no me siga quemando. Ay, salud, mi amorcito. Salud, amor. Miren de hermosas nuestras camitas, mirando al desierto, así, con el Cómodos. cielo abierto. Sí, aquí vamos a dormir en un hotel 1000 estrellas. Exacto. 10.000 estrellas. Un 50.000 millón de de estrellas. estrellas. 1 millón de estrellas. Qué bonito. No, y la verdad que me encanta. Miren qué bonito. Ahí tenemos nuestra suite presidencial con estas vistas. Estamos aquí compartiendo con todos. Aquí están haciendo chapatis todavía. Chapatis. Ahora viene Yello. Ahora mi turno. La verdad que aquí vemos cómo nos estamos sintiendo como los antiguos nómadas se sentían cuando caminaban por las dunas y por el desierto, y luego llegaba la noche, ponían el campamento, hacían el fuego, hacían su comida, el chapati, compartían, la verdad, alrededor del fuego. Está siendo una experiencia muy bonita.
Ya llegó la hora de la cena y yo estaba con hambre. Sí, esto es para todos los demás y yo me llevo las ollas. Y chapati, tus dos chapatis. I got here. You are enjoying nice meal, okay? Muchas gracias. Mucho gracias. Angie, Muchas gracias. la frita बढ़िया ना इसको अंदर डालो. Good job. El sabor está buenísimo. You take a mood. अरे उड़े भैरी माखी उड़े भैरी माखी आंगनी जा देती आंगनी मज पारोने रासुंगोड़ा के न लागे. Y ya quedamos solamente nosotros dos aquí alrededor de la fogata después de estar escuchando y cantando entre todos. Y ya creo que dentro de un ratito más nos vamos a ir a dormir, pero ha sido una velada aquí disfrutando las estrellas, muy bonita, así que buenas noches. Buenos días desde el desierto del Thar. Yo quisiera decirles, mientras Yeyo ahí arregla un poco nuestra suite, que uno pensaría que dormir en el desierto es sinónimo de silencio, de escuchar nada más que la brisa del viento. Mi mayor miedo era pasar frío. No pasé frío. Lo que sí pasé es que no dormí porque este perrito que ahorita les voy a mostrar estuvo toda la noche. Wow, 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 Toda la noche un concierto. y les voy a mostrar, ahí les voy a mostrar al personaje, al protagonista de mi noche. Mi noche idílica es gracias a él. Morning. Él. Así que él ha sido quien me mató la noche. Me mató la noche. Aún así, ha sido hermoso levantarse en el desierto. Todavía está amaneciendo. Aunque sí se ve el cielo ya celeste. Todavía no ha salido el sol por completo. Sí, ya está saliendo, ya está cerca. Y aquí tenemos este desayuno 5 estrellas. Ajá. Para ¿Qué tenemos? empezar el día. ¿Qué tenemos ahora de desayuno? Tenemos una versión de sémola. Esto sémola con banana parece, pero es dulce, es rico, me gustó. Tenemos unas tostaditas y tenemos fruta. Así que ese es el resumen de nuestra noche. Y ahora sí, vamos a comer. Y mientras nosotros hemos estado ya organizando el campamento para dejarlo limpio y abandonar esta parte del desierto, Abed se ha ido a traer los camellos. Miren, no sé si lo ven ahí. Ahí está, miren, trayendo los camellos para que volvamos lentamente hacia la ciudad, hacia la civilización. La verdad que estar aquí es impresionante, es súper bonito. Aunque no tuve la mejor noche, sí, cuando ya te despertás y ves que estás en medio del desierto, ves los pajaritos, sale el sol, miren allá, el hermoso sol ya salió. Y aquí ya van llegando los camellos. Ay, no sé cómo explicarles, es algo muy mágico. Es increíble también pensar cómo muchas personas viven en medio de este desierto. Aún hay tribus nómadas que van de un lado al otro.
Una de las características que tienen los dromedarios y lo cual lo hace especiales para poder vivir en este tipo de terrenos desérticos, hostiles, donde no hay mucha comida, donde no hay mucha agua, es su joroba o su jiba, comúnmente llamada también, en donde pueden almacenar hasta 21 kilos de grasa. Así es, cuando hay lluvia, cuando hay suficiente comida, ellos comen y guardan un poquito de esa energía extra en la joroba. Y cuando llega el tiempo seco, donde no hay mucha comida ni mucha agua, es de ahí donde ellos comienzan a movilizar esa grasa y la convierten en agua y en energía para poder soportar esas temporadas largas donde no hay mucha agua ni comida. Yeah. 1 second. 1 or 2 seconds. Ay, that was smooth. Eso estuvo suave. Muchas gracias, Guria. Creo que sabes que estoy adolorida de la cadera. गवड़ के चरावती में गोर बंदियो गुलतियो मर सौंदर के अवती में पोयो रे पोयो राज हमारो बात ना कर. Y llegó el momento de despedirnos de Abed y de los camellos. Thank you very much. Thank you. Grandma. Welcome. Muchas Very gracias. welcome for you. Good luck for Thank you. Good luck for you. Ay, All muchas the best for you gracias. as I'm well. happy with you. We were happy as Mejor well. We are happy. cantante imposible. Best singer ever. Thank you, Madam. Guía, cocinero, cantante, la verdad que excelente el día, con la Excelente. experiencia con Abed. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good journey for you. Yes, thank you so much. Welcome. Ahora sí, llegó el momento de volver a Jaisalmer. Y ya hemos llegado a la oficina de donde hemos partido a esta aventura que hemos hecho con Real Desert Man Camel Safari. Si te ha gustado, te estamos dejando su contacto en la descripción de este video. Y por supuesto, si te ha gustado, no te olvides darle Me gusta, tampoco te olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho, dándole click a la campanita para no perderte ninguno de los videos de esta serie de India. y por supuesto nos vemos en el próximo. Chao. Chao, chao.